Entonces, pues pensé mucho en los tiempos en los que estamos como iglesia. Entonces, dígale al que está a su lado, ubícate. ¿Tú sabes en qué tiempo estamos? Sí, por favor, no vaya a decir lluvias, porque si usted dice lluvias, yo le doy permiso al que tiene a su lado que le dé un calvazo. No, mentiras. No, sí son lluvias, pero sobre todo en los tiempos espirituales, ¿no? Estamos en el tiempo de Teshuvá, como lo hablaba el pastor. Pregúntele al que está a su lado, ¿usted sabe qué es Teshuvá? No, pero ni siquiera sé decir Teshuvá. Dígale al que está a su lado Teshuvá, ¿cierto? Vamos a aprender, mire, en el calendario del Señor hay un día que es el gran día. Dígale al que está a su lado el gran día. Ese día se llama Yom Kippur. Dígale al que está a su lado Yom Kippur. No le diga bonjour, dígale Yom Kippur. Sí, Yom Kippur es el gran día, la gran fiesta, el gran día del Señor. Esa es la fiesta del perdón. Dígale al que está a su lado la fiesta del perdón. ¿Usted sabía que el perdón tenía una fiesta? Eso es nuevo, ¿cierto? Uno no, de pronto uno hace fiesta de Año Nuevo, uno hace fiesta de cumpleaños, uno hace fiesta cuando, como dice el pastor, compra un colchón, se trastea. Yo recuerdo mucho, yo nunca he tomado alcohol en mi vida. Y una vez me trasteé a un apartamento nuevo y mi suegro, muy lindo, de manera de celebración, llevó una champaña para, oye, mira, un nuevo lugar, tomémonos esta champaña. Y yo todo el día haciendo un trasteo tenaz, o sea, pues estaba, pero Aleja estaba embarazada de Benji, entonces no había podido ayudarme tanto. Y pues gran parte del trasteo me tocó a mí. Entonces cuando él trajo la champaña, yo en mi mente vi fue una Coca-Cola fría así. Entonces él me sirve un vaso, una copa, y yo me la tomé, pero fondo blanco. Yo pensé que era un vaso de agua fría o algo así. Mire, yo a los 5 minutos estaba, ayúdenme, no puedo ver. Me cayó repesada, repesada. Pero bueno, para dejar el mensaje, cierto que celebramos, ¿cierto? Hasta eso. Entonces, hay un día que me sorprende mucho que se llama la fiesta del perdón, que es lo que vamos a tener la semana que viene. El gran día, o sea, ¿puede creer que que el perdón tenga una fiesta? O sea, cada vez que usted perdona a alguien es como, oye, hagamos fiesta. Significa que para Dios el perdón es importante, ¿cierto? Imagínese, por ejemplo, perdón de deudas. Cuando usted por ahí le da a alguien 200 y usted le dice, venga, no, deje así, relajado. Muchas gracias, de verdad. No los tenía igual, pero gracias por perdonarme esa deuda. Y siempre el perdón es un mensaje de celebración. Pero resulta que para el gran día hay 50 días de preparación. ¿Cuántos hay? O sea, apartamos un tiempo para preparar esa celebración. Entonces, esos 50 días se llaman Teshuvah. ¿Cómo se llaman? Perdón, son 40, disculpe. Son 40 días. ¿Cuántos son? 40 días. 40 días preparando ese gran día. O sea, durante esos 40 días hacemos la preparación. Eso significa Teshuvah, retorno y volver. Ahí quiero darle varios significados como para nosotros, para que usted sepa un poquito que es Teshuvah también. Teshuvah significa volver a los orígenes. Por ejemplo, si hay un matrimonio que pelea mucho, ese no es el origen del matrimonio. Entonces el desafío en este tiempo es que vuelvan al origen, al Teshuvah, al volver al origen del verdadero matrimonio. Por ejemplo, los hijos que deshonran a los papás o a las mamás. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cuál es el origen de Dios? Que honren, ¿cierto? Dice la palabra. Entonces tiene uno que volver al origen. Por ejemplo, Dios nos creó para que fuéramos felices. Diga al que está a su lado, feliz. Entonces, el origen es que usted sea feliz, así que deje la amargura. Dígale al que está a su lado, deje la amargura. ¿Qué más significa Teshuvah? Identificar. Diga al que está a su lado, identificar. Identificar, pon la siguiente, porfa. Mis áreas de debilidad basado en la palabra. Es necesario que en el Teshuvah, o sea, en esos 40 días usted identifique, diga identificar. Ya estamos a puertas del gran día, entonces todavía nos alcanzamos a identificar. Pregúntele al que está a su lado, yo sé que usted, dígale al que está a su lado, perdón, yo sé que usted ve cosas en mí que yo no veo. Por eso a veces es importante que identifiquemos con personas cercanas, ¿sí? Que identifiquemos esas áreas de debilidad que de pronto yo considero fortalezas. ¿Sabe que eso es una de las cosas chéveres de estar casado? Que hay cosas que usted no ve, que su mujer ve. Generalmente las mujeres ven todo. Diga, haga así, todo, todo. ¿No se les escapa? Nada.
Entonces llega uno y hay cosas que uno ya le dice, oye, mira, ¿te has dado cuenta que haces esto? Y ¿yo? A mí me pasó, por ejemplo, me pasa que para poder comer me gusta ver televisión. ¿A quién más le sucede? Ay, sí, tan hipócrita. No, mentiras. Todos allá viendo Betty comiendo calentado. Entonces, ella me dice, ¿no te has dado cuenta que tienes que ver algo para poder comer? Yo le digo, nada que ver. Eso no es cierto. Te vas a dar cuenta. Nació mi hijo Benjamín y Benjamín va a comer y necesita ver algo. Entonces yo le digo a Benjamín, Benjamín, ¿qué es eso tan feo? ¿Por qué tienes que ver algo para comer? Y Alejandra me dice, así eres tú y no te das cuenta. Tienes que identificar. Ahora, ¿qué nos ayuda? La palabra. ¿Qué nos ayuda? ¿Trajo Biblia? Pregúntele al que está a su lado si trajo Biblia. Si no trajo Biblia, dígale, hoy tengo misericordia y me acerco para mostrarte una Biblia. ¿Qué más significa Teshuvá? Examinar las actitudes. Tiene que ver con examinar mucho el carácter, o sea, cuáles son tus reacciones, cuándo reaccionas cuando estás bajo presión, cuando no tienes dinero, cuando vas tarde, cómo reaccionas cuando, por ejemplo, algo no te gusta, cuando alguien te dice algo que te disgusta. Entonces, tienes que examinar todas las actitudes. Tienes que examinar tu comportamiento con las demás personas. Por ejemplo, cuando alguien te ofende, ¿tú cómo reaccionas? ¿Cuál es tu actitud? De eso se trata este Teshuvá. Yo espero que usted esté aprendiendo. ¿Qué más tiene que ver el Teshuvá? Examinar mis deseos. ¿Qué más tiene que examinar? Mis deseos. Cuando usted quiere cosas en su carne que de pronto usted no puede controlar, que no agradan a Dios y que están ahí. Y lo último que significa Teshuvá es volver al Creador. Volver a esa persona que nos creó, ese amado Dios que nos creó con tanto amor y que hemos alejado, que nos hemos alejado y que hemos abandonado. ¿Ven? Entonces, en la palabra hay 5 personas que tuvieron un Teshuvá por situaciones diferentes. El primero está en el libro de Lucas capítulo 14, el hijo pródigo, está bien. 14 al 17, ¿puedes ponerlo, por favor? No, ahí hay una corrección, es 15. ¿Quieres que alcances a corregirlo? Mientras yo le explico a ellos. Bueno, yo creo que usted ha escuchado alguna vez esa historia del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, diga, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor le pidió la herencia de los bienes que le correspondían en vida. Hemos aprendido que eso es una deshonra, ¿cierto? Y entonces este joven reúne todo lo que el papá le dio y se fue lejos. Le quiero enseñar que a veces nosotros hacemos eso con lo que Dios nos da. En vez de recibir la bendición de Dios y acercarnos a Dios, nos alejamos. ¿Cuántos acá, por ejemplo, Dios los quiere bendecir con una novia? Y no hay fe para las novias, ¿cierto? Bueno, está bien, cambiémosla. ¿Cuántas aquí tienen fe que Dios les pueda dar un novio? No, tampoco hay fe. Está bien. ¿Cuántos aquí tienen fe que Dios les pueda dar un carro? Hipócrita. No, ay, sí, no hay plata, ay, bótela. Y cuando todo lo hubo, entonces este hijo se fue lejos con lo que le dio el padre. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿quién? El hijo. O sea, le dieron toda una herencia. ¿Y qué hizo? La malgastó. Vino una gran hambre en aquella y comenzó a faltarle. Eso ya lo conocemos. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Quién le gustaría apacentar cerdos aquí? ¿Cierto que no? No, depende. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie, ni siquiera los cerdos le daban algarrobas. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, él tiene una reacción, deja ese versículo ahí por favor, y la reacción de él es volver en sí. ¿Qué hace él? Eso es Teshuvá, es volver en sí. Teshuvá es esa reacción de que usted dice, uy, ¿dónde estoy ubicado? O sea, ¿yo por qué estoy viviendo esto que estoy viviendo? Yo no debería estar aquí. Mire, el Teshuvá puede llegar en lugares donde usted menos debería estar, en lugares de pecado. Creo que alguien preguntaba, ¿qué es una algarroba? Espiritualmente una algarroba es el pecado que nos comemos, que comen los cerdos. Y físicamente una algarroba puede ser toda esa. Yo estuve en una finca y entonces estábamos haciendo como una especie de sudado de pollo.
Y entonces le quitaron unos casquitos a la cebolla, pelaron unos tomates, quedó un pedazo, las papas le quitaron toda, pelaron las papas y todo lo que quedó lo echaban. Uno dice, échelo a la basura. Y allá en la finca le dicen, no, 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 échelo en esa bolsa que está allá. Y uno, ¿y para qué es esa bolsa? Esa es la bolsa para darle de comer a los cerdos. Entonces que alguien dejó media presa así, nadie se la va a comer, a la bolsa. Alguien dejó un calentado ahí que pasó 3 días, y todo iba a la bolsa. Y quiero decirle que a veces la bolsa huele a rico, ¿sabe? Porque uno pasaba por la bolsa y uno, uy, el cerdo come bien. Pero ¿qué le pasaba a este varón? Ya no tenía nada y le daba de comer a los cerdos esas sobrados y se antojaba. Y él, mire, tiene una reacción que nosotros deberíamos tener cuando estamos en un tiempo de nuestra vida igual. Cuando estamos deseando comer lo que no conviene a los hijos de Dios, y es volver en sí y decir, ¿cuántas personas en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Puedes poner la siguiente, porfa? Entonces, ¿cuándo le vino el Teshuvá a esta persona? No, 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 la presentación, porfa. Cuando su dignidad estaba perdida. ¿Cuándo tuvo un Teshuvá? Mire, ¿cuántas niñas aquí no se han metido con unos manes que les vuelven la dignidad a una nada? Y es cuando dicen, ¿yo qué hago con este tipo? Tengo que salir de aquí corriendo. ¿Cuántas personas tienen un trabajo y tienen su trabajo y tienen que cuidar su trabajo y llega el jefe? Yo conocí una mujer que el jefe era horrible y la trataba mal, y entonces cogía la hoja y decía, ese informe, usted es profesional, usted no parece, esto parece una persona de primaria o bruta. ¿Qué le pasa? Entonces las personas van perdiendo la dignidad por alguna razón y empiezan a tener un teshuva. Cuando a las mujeres el esposo le es infiel y siente que su dignidad se perdió, entonces dice, tengo que buscar de Dios. Yo tuve un joven que había venido un par de veces a la iglesia y un día me buscó y me dijo, mira, tengo que volver a Dios. Y yo, ¿por qué? Porque la verdad amanecí en un barrio horrible de la ciudad, sin conciencia, sin memoria. Estaba con una mujer que me fue infiel, o sea, toda su dignidad. Y ahí fue el tiempo de Teshuvá, de volver a Dios. Lo que yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a perder más tu dignidad, hijo de Dios, para volver en sí? ¿Qué más perdió este joven? Estaba en el lugar equivocado. Él necesitaba un Teshuvá porque él sabía que ese no era su lugar. ¿Cuántos aquí alguna vez en su vida han disfrutado la bendición de Dios? Todo lo que Dios prospera en el alma, en las finanzas, en la mente, en la familia, se apartan por alguna razón y sienten que se fueron al lugar equivocado. Hay un lugar donde tú no tienes que estar como hijo de Dios. Hay una puerta que tú no tienes que tocar, hay una casa a la que no tienes que entrar, no tienes que ir al lugar equivocado. ¿Qué le pasó a este joven? Este joven dijo, ¿yo qué hago aquí entre los cerdos si en la casa de mi padre yo vestía buenos vestidos, era el jefe, ganaba bien, comía bien, nadie me fastidiaba, un día me quedaba dormido y mi papá no me apretaba, y ahora aquí solo deseando lo que comen los cerdos estoy en el lugar equivocado? ¿Tengo que volver en? Sí. Cuando tú estás al lado de una persona que no te conviene, estás en el lugar equivocado. ¿Cómo le decimos a los jóvenes que no se junten con personas inconversas? Porque es un lugar equivocado. Es un lugar donde no conviene estar. Tienes que darte cuenta en el lugar donde Dios te tiene hoy y si es el lugar correcto, y si no, hay que tener un Teshuvá. Hay que volver en. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Qué más sigue? Bueno, esto es rodeado de lo que no es su vida. Era un joven, mire, si tenía una gran herencia, era el menor. Yo creo que era como ese hijo de papi y mami, ¿cierto? O sea, esa persona que, ofrezco mi hijo que mientras yo esté con usted, a usted no le falta nada. Hágale que yo lo respaldo. Y después se ve enredado en cerdos, deseando la comida de los cerdos. Es ahí donde él dice, esto no es lo que debería estar rodeando mi vida. ¿Qué haces tú, por ejemplo, rodeado de malas amistades? ¿Quién te rodea? ¿De qué personas te estás rodeando? Tú te estás rodeando de pecados de esas personas. Mira, hay un proverbio muy lindo que yo siempre reflexiono que dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es cuando tú te empiezas a rodear de personas de pecado, que el trago, que el cigarrillo, que la música del mundo, que lo que no conviene, y es lo que empieza a rodear tu vida, y cuando tú te vas dando cuenta, eso te lleva al pecado. Yo tengo un testimonio de un familiar que en el colegio, en primaria, cuando tenía 8 años, una persona del salón le ofreció marihuana gratis. Le dijo, oye, venga, usted ya probó esto, pruebe chino.
Haga de cuenta que uno está en tercero y alguien de octavo viene y le ofrece, como que uno dice, uy, los de bachillerato. Y entonces, ¿qué? ¿Quieres marihuana? Prueba, ¿no ha probado esto? Y él dijo, no, no, venga. Y fumó 42 años. Perdió su hogar, perdió su familia, fue indigente, perdió su negocio. O sea, por estar rodeado de lo que no debe, por no tener un cuidado de las personas que rodean mi vida, por no haber cercado algo para mí. ¿Le está hablando Dios? Este hijo pródigo era el hijo de una familia y estaba entre los cerdos, rodeado de lo que no había rodearlo. ¿Qué más? Para que tengamos un teshuva. Bueno, si tú estás rodeado de algo que no te conviene, hay que volver en sí. Si tienes una amiga que te está llevando a pecar, hay que volver en sí. Si tienes algo que te está rodeando, un vicio que te está rodeando de mal, hay que volver en sí. ¿Qué más? Recordar lo que podría ser en la casa del Padre. Mire, esta es la mayor reflexión que usted debe tener en toda su vida. Y si usted puede convencer a alguien de lo mismo, hágalo. ¿Qué sería yo si estuviera en Dios? ¿Cómo serían las cosas si hubiera obedecido a Dios? Yo lo he visto mucho en las relaciones de noviazgo de la iglesia, ¿sabe? Nuestra iglesia, la verdad, me parece muy lindo eso que no somos 100 noviazgos en la iglesia. Los noviazgos son muy selectos, ¿sí se ha dado cuenta? Solo hay unas personas que logran llegar hasta ahí. Yo he ido a iglesias donde los novios hay novios por doquier. Y cuando uno escucha los testimonios, y no, yo soy novio de ella, pero antes yo era novio de aquella, pero aquella le terminó a aquel, y entonces aquel cruzó con ella, y en la escalera se besó con esa, y ahora estoy con ella, pero me gusta esta. Y entonces es como que, o sea, wow, pero ¿qué pasa? Usted no le dicen nada, pum, cachetada, o sea, no, 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 o sea, recuerda lo que podría hacer en la casa. Entonces, cuando aquí hay personas que lo han hecho de manera incorrecta y les da fruto su relación, fruto de pecado, fruto de maldad, fruto que no da fruto, o sea, algo que no avanza, entonces uno dice, ahí se da cuenta uno, y esas personas siempre dicen, yo veo a aquellos y podría estar como aquel, yo debería estar en el lugar de él. Yo me acuerdo que el día que yo me casé, a las personas que nos casaron a nosotros, nuestros pastores, vino una pareja de jóvenes también. Y entonces le dijeron, oye, mira, yo me acuerdo porque el pastor me contó, ¿no? Me impactó mucho la boda de Jonathan. Yo inicié con él en los caminos de Dios y me impactó mucho su boda. Yo quiero lo mismo que él está viviendo. Y a mí me sorprendió mucho ese testimonio porque yo estoy seguro que podemos inspirar a otros esto, lo que podemos ser cuando estamos en las manos de Dios. Y también mire, cuando hay personas que no se dejan moldear por Dios, ¿a dónde han ido? Y me impacta mucho que el fruto se ve con el tiempo. Yo, por ejemplo, me gradué de un colegio cristiano y nos graduamos creo que 18 personas, hace ya 13 años. Y entonces hoy vemos más o menos cómo han pasado esos 13 años. Veo personas que han estado en pecado, alejadas de Dios, personas que sí se fueron de la vida de Dios, que se alejaron de Dios, gente que sin casarse se fue a vivir con los novios, con los amantes, en drogas, en vicios, alejados de la vida de Dios. Y por la misericordia de nosotros dos hemos podido perseverar en el Señor, tenemos nuestros hijos en el Señor, nos casamos en el orden de Dios. Y ahí es donde uno dice, si hay algo que podríamos ser en la casa del Padre, eso nos lleva a un teshuvá. Cuando la gente dice, oye, yo quisiera eso que esa persona tiene o podría llegar allá. Porque mire la reflexión, ¿podrías poner un momento el versículo 17, porfa? Para que usted lo lea. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Qué tienen los jornaleros en la casa de Dios? Diga abundancia. ¿Qué tiene un jornalero en la casa de Dios? Abundancia. ¿Quiere tener abundancia? Sea un jornalero en la casa de Dios. La Biblia lo dice, mire, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, a las personas que toman la decisión de seguir a Dios, Dios los abunda. Dios les da abundancia de pan. Y por eso la reflexión de los que están afuera es decir, oiga, que él buscó de Dios, Dios le dio abundancia en su vida ministerial, en sus finanzas, en su hogar. Dios lo abundó de cosas que yo aquí no tengo. Tengo que también ir a buscar de Dios. ¿Cuántas personas a veces no creen en el Señor en una iglesia? Porque ven a un cristiano que no tiene abundancia de pan porque no ha querido ser hijo de Dios y por eso dicen, no, yo no creo, mire a ese. Pero cuando la gente se convierte a Dios,
se deja formar por Dios, sigue el camino de Dios, Dios lo abunda, es un testimonio muy poderoso. Yo he oído testimonios de personas, por ejemplo, en los campamentos, muchachos que dicen, tome, dejé el cigarrillo, ya no quiero más eso, fui libre de tal vicio, Dios lo hizo en mi vida, y la gente se da cuenta y dice, yo también quiero eso, porque es un testimonio, que los jornaleros tengan abundancia y que la demás gente de afuera se dé cuenta, oiga, sí vale la pena seguir a Dios. Amén. ¿Qué más dice? Reconocer el pecado. Con esto terminó lo de Eligio, pero digo, confesarlo. Me levantaré y diré, dígale al que está a su lado, cuente. Diga. Este es un excelente tiempo para decir esas cosas que están mal en su vida. Oiga, escúcheme bien, no es solamente que usted las piense y diga, oiga, si yo voy mal en esto. Qué bueno usted poder contárselas a alguien, ¿cierto? De pronto un líder en la iglesia, una autoridad espiritual que usted pueda venirle y contar, mira, me cuesta esto, este es mi pecado, he permitido esto en mi vida. La segunda persona que tuvo un teshuva fue Gedeón. Esa historia está en Jueces 6, 1 al 7. Si lo puede, no sé si esté ahí, porfa. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo, diga lo malo. Y haga así, diga lo malo. Ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7. Mire lo que nos puede pasar cuando hacemos lo malo delante de Dios. Dios nos puede entregar a cosas malas que puedan venir, que vienen si no estamos en la protección de Dios. Y dice, como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel por temor a las madianitas se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados a esconderse. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, o sea, cuando usted trabaja, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Usted puede imaginarse trabajar 30 días, meterle la ficha a un proyecto, hacerle con todo, invertir su vida, su dinero, el tiempo que le da a su familia, y que cuando usted ya vaya a prosperar venga algo y se lo robe. O usted durante 10 años trabajar por un hogar y meterle la ficha y sacar adelante los hijos, educarlos, y que a los 10 años venga alguien y se robe su hogar. Así estaba Israel. Cuando usted, por ejemplo, no sé, usted le mete la ficha a un trabajo y usted 8 años allá metido y jefecito y trabajando horas extras, y hasta que usted me diga jefecito, y a los 8 años su jefe le dice chao, no más. Así es Madián, cuando te roba. Y entonces mire lo que pasó. Acampaban frente a ellos y destruían sus frutos. No dejaban que comer, mira, hasta la comida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. O sea, algo que usted no puede controlar. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para... De este modo, ¿qué pasaba? Empobrecía, diga el que está a su lado, empobrecían. En gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué hicieron al final? Clamaron, diga clamaron. Diga clamaron. Eso es Teshuvah. Cuando usted ya no tiene más opciones, sino vamos a orar. No hay de otra. Yo conté un testimonio de esto hace como 2 meses y compartí esta historia, que recién me casé, tuve un tiempo financiero difícil, me costó mucho empezar financieramente, digamos, mi vida matrimonial. Bueno, al principio, unos días de desafíos, como decía el pastor Sergio, aún así viendo la gloria de Dios, pero fue difícil y me endeudé. Y yo recuerdo mucho que hubo un día de esos de opresión que yo me sentía muy mal por no poder pagar mis compromisos. Y entonces la persona a la que yo le debía me dijo, ese día usted me paga. Ese día, mejor dicho, yo lo llamo ese día y usted me paga. Y usted ha sentido esas llamadas que yo les decía, que usted ve ese número y usted, uy, no, modo avión, modo avión y me voy y me vuelo. Y entonces así me pasó. Y entonces yo recuerdo que ese día me iba a llamar y yo salí, hice una vuelta, dejé a Aleja, creo que donde mi suegra, como mientras me iba a hacer cosas. Y cosas eran nada, porque no tenía quien me prestara, no tenía dónde producirlos. O sea, ese día estaba acorralado, como Israel. Y entonces ese día me tocó hacer lo que hizo Israel, y yo lo único que llegué a mi casa, apagué la luz, y tenía que después ir a recoger a Aleja, pero entonces yo dije, apagué la luz, sin música ni nada, me postré y clamé. Y se le dije, Señor, ya no hay de otra. Por favor, ayúdame porque no tengo plata para pagarle, ni cómo volármele, no hay nada que hacer. O sea, estoy acorralado, Señor. Por lo menos haz un milagro que hoy no me llame. Que no me, mejor dicho, que hoy, quién sabe dónde estará, pero mejor dicho que no. Oré como 2 horas. O sea, un resto ahí, Señor, y lloré y me sentía miserable, pero misericordia, mi pecado, yo sé por qué me está pasando esto. Así igual que Israel.
Y recuerdo mucho que esa persona ese día no me llamó. Entonces esa noche pues no dormí tan tranquilo. Pero ya como que bueno, no me llamó, yo sé que mañana a las 6 de la mañana me va a llamar. Al día siguiente yo recuerdo que empezaron a suceder milagros, provisión de Dios, yo me arrepentí, pecados que podía tener por fallarle a Dios. Y de una manera milagrosa el Señor me fue dando la victoria. Pero recuerdo mucho que ese día, no se me olvida, tuve un teshuvá con Dios. O sea, me volví a Dios y le dije, Señor, a ti clamo porque si tú no me ayudas, entonces ¿quién? Por ejemplo, también me sucedió con la enfermedad de mis padres. Cuando hay enfermedades que usted no puede controlar, que usted dice, no, es que ahí, ¿qué más? Si el médico te dice, mire, vayan y disfruten las vacaciones. Y ahí es donde tú dices, ¿usted me está hablando en serio? ¿No hay un tratamiento, no hay una inyección, alguna cosa? No, ya no. Vayan y disfruten. Cuando te empiezan a decir frases como, háganlo sentir feliz, que se sienta cómodo, no le ponga dolores de cabeza. Cuando ya te dicen esos términos, tú dices, de rodillas a clamar. Y así le pasó a Gedeón, o sea, ya no había nada más que hacer sino postrarnos y clamar. Cuando te sientes acorralado por algo. Aquí hay una reflexión sobre Gedeón. ¿Cuándo no tenemos un teshuvá? Ponlo. Cuando vienen los enemigos a quitar. Son momentos en los que hay que tener un teshuvá. Cuando hay algo que te está robando a alguien, el enemigo, y tú necesitas volverte a Dios. Cuando pierdes tu paz, cuando pierdes tus finanzas, cuando pierdes tu libertad, cuando eres preso de algo, empiezas a clamar. ¿Qué más? Cuando hacemos lo malo, ¿cuándo tenemos que clamar a Dios? Mire, yo tengo una hermosa definición de cuando hacemos lo malo y es cuando lo ocultamos. Cuando usted quiere que alguien no sepa es porque usted sabe en el fondo que está mal. Cuando usted quiere tenerlo tapadito, no le vaya a contar a mi mamá que usted me vio allá. Es porque usted sabe que está mal. ¿Qué más? Cuando viene la pobreza, cuando nos tocan el bolsillo, es cuando uno dice hay que clamar. Generalmente son momentos en los que muchas personas se han convertido al Señor. Entre esas mi familia, que llegamos en una prueba financiera y uno es donde dice, Señor, si no es de esta, ¿cómo más? Cuando viene la ruina, cuando viene la pobreza, cuando los negocios se cierran, cuando te quitan las pertenencias. El pastor contaba la otra vez cuando no tienes cómo matricular a tus hijos en el colegio. ¿Qué va pasando? Yo recuerdo que en 6º grado de bachillerato yo entré a estudiar casi en abril, porque mis papás no me habían podido inscribir. Y yo recuerdo mucho esos tiempos de dificultad financiera que lo ponen a hacer a uno. Pues clamar, porque Señor, pues yo salgo y trabajo, pero yo no sé si alguno ha pasado prueba financiera, sabe que por más de que trabaje a veces ni se ve. Es donde usted lo único que dice, Señor, quita lo oprobio, perdóname la miseria, la maldición, me siento como en sequedad. Es un buen momento para tener un teshuvá y si estás viviendo un momento así, vuélvete a Dios. ¿Cuándo más? Bueno, en el verso 13 hay una reflexión muy linda que Gedeón tiene y le pregunta a Dios, ¿por qué no sucede esto? Qué buena pregunta, ¿cierto? Pregúntele al que está a su lado, ¿por qué sucede esto? A veces uno ve solo los problemas y uno solo se pregunta, ¿pero por qué está pasando esto? Y escuche bien esto, ¿y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? Esa pregunta es como, ¿por qué a mí me va mal y a otros les va bien? ¿Por qué a mí tan bueno que soy me pasa esto? Yo tengo esa reflexión cuando, por ejemplo, muere alguien que usted dice, murió alguien de Dios y la gente se pregunta, ¿por qué si era tan de Dios se murió? Así preguntó Gedeón, y nosotros que éramos el pueblo de Dios, ¿por qué nos pasa esto? Y Dios tan lindo responde. Mire lo que le responde Dios. Bueno, ¿acaso? Bueno, otra pregunta que dice, el Señor no nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. ¿Por qué sucedió esto? Pone el siguiente verso. Entonces, esta noche de noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, y escucha bien, dice, derriba el altar que tu padre levantó y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Hay Dios diciéndole, mire, las razones son. ¿Sabe que Teshuvá es una buena época para saber las razones? Porque vamos mal. Dios de noche le dice, Gedeón, despiértate. Gedeón, levántese. ¿Qué pasó, Señor? Es que tú me hiciste una pregunta y te tengo la respuesta. ¿Por tu pecado? ¿Porque me robaste? ¿Porque fuiste inmoral? Baal significa el otro señor. ¿Usted sabía que Baal significa el otro señor?
O sea, es como el amante, el otro, cuando le quitamos el primer lugar a Dios. Entonces Gedeón pregunta, ¿y por qué sucede esto? ¿Porque se fueron con otro? ¿Porque olvidaron a Dios? Si se da cuenta que Dios sí responde, y pregúntele al que está a su lado, dígale al que está a su lado, no se haga, usted sabe. Porque Dios ya le dijo, dígale, porque Dios, es más, mientras predicaba este medio flaquito, usted ya sabía, ¿cierto? Usted ya iba sabiendo. Yo sé que si me pasara eso, yo sé por qué sería. Algún día ya tengo mejor dicho, tengo en mi casa un cuarto de guardados allá que nadie va a entrar, pero yo sé que está ahí. Cuando yo cometí ese pecado, eso. Baal significa el otro señor y creo que Asera significa el amor sexual. Tenían un altar al amor sexual, a la inmoralidad. Y entonces se preguntaban, ¿pero por qué nos pasa esto? Que tantos años en Dios y nuestra familia siguen peleas. Porque pronto los hijos cayeron en el amor sexual, detrás de chicas. ¿Sí se da cuenta? Como diría mi hijo, ¿viste? 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 Porque de eso se trata. Dios le dijo, derriba esos dos altares, derriba la doble. O sea, porque dices que me amas pero no me amas y derriba tu pecado. Logra tener una vida en santidad. Y al final de Gedeón dice, dedica tu vida al Señor, porque le dice, levanta un altar. O sea, ahora dedícate a mí. Porque pronto usted dirá, pastor, yo no volví a acostarme con hombres, pero no volvió a la iglesia. Pero no volvió a orar. De pronto usted dirá, pastor, mire, yo nunca volví a acostarme con mujeres. Sí, pero ¿qué lucha para que venga un grupo? ¿Qué lucha para que usted lea la Biblia? ¿Se da cuenta? Entonces, no solamente que usted deje ese pecado, sino que se vuelva al Señor. Diga al que está a su lado, hágale así. Tiene una cara de regañado, pero no estoy regañando. Yo solo estoy leyendo la Biblia. Jonás. Diga al que está a su lado, Jonás. No Jonas, dile Jonás. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levanta y ve a la gran ciudad de Nínive. ¿Quién le gustaría ir a una ciudad a predicar? Chévere que usted estuviera por allá dormido y Dios le dijera, levántate y ve a la gran ciudad de Medellín a predicar. Y usted, Medellín, qué chévere, ay sí, pero hoy nos dijo Bogotá, ¿no? Pronuncia mi juicio contra ella. Uy, imagínese esa predicación. Que usted se levante allá en plena plaza, no sé. En Medellín hay un parque que se llama el de los pies descalzos, ¿cierto? Usted va a un parque de los pies descalzos y le diga, paisas inicuos, paisas pecadores. Bueno, si hay algún paisa, te damos la bienvenida a Global Family. Estás en tu casa, paisa hermosa. Pero imagínese usted ir a otra ciudad y pararse y predicar juicio. Ustedes son perversos, mentirosos y corruptos. Esa es una predicación dura y eso era lo que le tocaba hacer a Jonás. Dios le había dicho, ve y haz esto. Y mire lo que hace Jonás. Verso 2. Entonces Jonás se levantó ahí tan obediente y se fue en dirección contraria. ¿Cuántos no son así? Que uno les dice, deje a ese muchacho. Ay, lo voy a llamar. Y de una me voy a ver con él. Déjalo, voy a verme con él para dejarlo. Me puse cita con él para dejarlo. Y así hizo Jonás. Se fue en dirección contraria. Algunos el Señor les dice, da tu diezmo. Y cogen y aprietan más el bolsillo, pero ¿por qué haces lo contrario? Y mire, para huir del Señor. Cuando el pastor con amor te dice no vayas allá y tú lo haces, no estás huyendo del pastor. ¿Estás huyendo de quién? Del Señor. Descendió al puerto de Jope donde encontró un barco, acogió barco para alejarse más, qué rápido, que partía para Tarsis. ¿A dónde lo mandó? ¿Y a dónde se iba él? A Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar. Mire, aquí hay algunos que aún tienen la esperanza de escapar de Dios. Y yo le quiero decir que no se puede. ¿Cuál fue los pecados de Jonás? Hizo su propia agenda. Los que planean su propia vida como quieren. Eso es tener la propia agenda. Yo lo hago así, pero chito, no le diga a su mamá. Así es hacer la propia agenda. Mis propios planes, lo que yo quiero. Mire, yo le quiero enseñar algo que he aprendido de la propia agenda porque yo sé que todos tenemos propia agenda, inclusive yo. He tenido mi propia agenda y lo que más me impacta de tener la propia agenda es que cuando uno tiene la propia agenda, Dios se la desbarata. No le salen los planes. Cuando uno tiene su propia agenda, no se dan las cosas. Eso es como si usted dice, me voy de viaje y punto. Paco, eche gasolina a ese carro y arranco.
Y usted arranca y pum, se pincha y listo, pues cambio la llanta y avanza y pum, se le va el motor y no, pues compro motor nuevo. Y usted sigue avanzando y pum, se estrella, pues cojo flota. Y usted no entiende que Dios le dice que no es por ahí. En los noviazgos, vuelvo y digo, cuando usted dice y pum, regaño y caímos y nos levantamos y volvimos a caer y me regañó el pastor, y que usted acá y ella allá, deja de hacer tu propia agenda y sométete a la agenda de Dios. ¿Qué más pasó con Jonás? Tuvo un espíritu independiente. ¿Qué tuvo? Mire, esto es tremendo. No hay nada más lindo en la vida que dar cuentas. Es de las cosas más hermosas, dar cuentas de lo que hago, de dónde estoy, con mi tiempo, qué hice. ¿Usted sabe que lo que más le incomoda a la gente en los trabajos es que le pidan un informe? A ver, explíqueme, ¿qué fue lo que puso en el informe? Y entonces en medio el jefe le corrige algo al informe y usted ya empieza. Fastidio este man. ¿Por qué no se enfermó hoy? Porque no nos gusta que nos pidan cuentas cuando nos evalúan algo. Pon el versículo, por favor, de Mateo. Mire este versículo de algo que va a pasar con Dios. Ponlo, por favor. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. ¿Qué te dijo Dios que hicieras? ¿Qué cuentas te va a pedir Dios? Porque es que Dios te dijo algo y un día te va a hablar. Si aquí hay alguna jovencita y su líder un día la sentó y le dijo, mira, santifícate, no tengas novios, no te vayas al mundo con ese muchacho. Y usted se fue un día por allá y que en Transmilenio y que por allá escondidos, que chito, que en Chayo no, en Puente Largo. Y usted allá con esa agenda ya callado, callado. Y un día Dios te va a parar acá y te va a decir, dame cuentas de eso que un día te mandé decir. Dime cómo lo hiciste. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste así si no te dije que lo hicieras así? Compartía yo el miércoles en la universidad. ¿Se ha visto esos casos cuando está el profesor en el examen y entonces están los 40 todos ahí estresados, sudando en el examen y escribiendo y alguno que hace así, no me acuerdo, ay señor ayúdame? Y entonces pasa el profe y ve una hoja y dice, lean bien las preguntas, lean bien las preguntas. Y uno el que está ahí, uy no profe, no me haga eso, ¿qué escribí mal? ¿En qué no voy bien? Porque a veces ni siquiera prestamos atención para dar luego cuentas. Y por eso lo importante es que usted preste atención, porque un día Dios le va a pedir cuentas. A los papás hay que pedir cuentas. Algo que me ha enseñado mucho la vida del pastor Sergio y la pastora Laura es que ellos ya son grandes, ¿cierto? Cuando uno tiene 30 años ya es grande, ¿cierto? Y aún así dan cuentas. Y uno tiene que decir dónde está. Cuando uno es esposo y uno sale y llega a la casa y la esposa le pregunta, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Por qué te demoraste un poquito más? ¿Qué pasó? Y te abren esos ojos así como colombiana, intimidante, y usted, Dios mío, ella ya sabe. Ya, me pregunta solo para verme caer. O sea, tienes que dar cuentas. Y qué rico uno como esposo poder pasar el celular tranquilo, decirte, mi amor, tú ya sabes, estaba en tal parte, estaba haciendo esto. O sea, qué lindo dar cuentas. Qué rico uno poder decirle a sus hijos, mi amor, ¿dónde estabas? No, mami, estaba en tal parte, haciendo esto. Mira, de camino pasé por Tostado y te traje esto. O sea, que uno pueda ser abierto. No hay nada más incómodo cuando alguien quiere tapar. ¿Dónde estaba? Y uno, es que lo que pasa es que en la universidad, el profe. Y quedan ahí como, no, o sea, caen solos. Diría mi profesora, una profesora mía del colegio, caen solos. Tienes que dar cuentas. Qué rico uno poderle preguntar a los discípulos, ¿cómo te fue? Te vi que hiciste esto, ¿dónde estabas? O como le decía ahorita, usted tapa cuando sabe que está mal. Y por eso Jonás, ¿qué hizo? Tapó, se escondió. Y bueno, después usted ya sabe cómo termina todo, él se vuelve a Nínive, predica y se convierten. O sea, es que la obediencia es un precio muy lindo. Y qué rico que usted pueda obedecer. Amén. ¿Está aprendiendo? ¿Va a tener un teshuvá? Ok. Pilas con no dar cuentas. Hágale así al que está solo y dígale, pilas con no dar cuentas. ¿Qué otro personaje tuvo un teshuvá? El rey David. Este es tremendo. Segunda de Samuel 19, 9 al 14. Mire en lo que pecó David, esto ya lo conocemos. Dice, porque entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible. Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su.
Diga al que está a su lado, ¿le robó la mujer? Se la tumbó. Imagínese Steven que está recién casado, que alguien venga y se la eche en una bolsa y se la lleve. ¡Qué ofensa! No, y lo que más yo creo que ofendió a Dios y lo mandó matar. Como que dijo, mire, yo acá mato a este y ya como que no pasó nada. Y usted está embarazada y después dice, ay, fue 7 meses, ¿no? O sea, a tapar. Y mire lo que nos enseña acá esto. ¿Cuándo tenemos que tener un... bueno, no, pon el siguiente, porfa, porque aquí hay más, wow. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de otro hombre para que sea tu mujer. Esto te dice el Señor, diga al que está a su lado, esto te dice el Señor. Por lo que has hecho, ya le empieza a Dios aquí a darle consecuencias, diga al que está a su lado, consecuencias. Primero, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. O sea, él pecó, recuerde, el pecado de él fue, tuvo un amante, quedó embarazada al amante, mandó matar al esposo, como para decir, no, ahí pasamos de agache. Entonces Dios se dio cuenta y mira, aquí van consecuencias. Primero, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Entonces, rebelión dentro del hogar. Los que han vivido alguna vez eso saben que eso es horrible, pero mejor dicho, cuando los hijos no quieren ni estar, que usted entre ellos, chao. O cuando usted, por ejemplo, los hijos le dicen, no, me voy el viernes, vuelvo el lunes, de malas. Cuando usted no tiene control de su casa. Segundo, ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre. Tenaz. Y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, le dijo Dios. Usted trató de... Pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David se confesó a Natán y dijo, he pecado contra el Señor. ¿Contra quién es que pecamos? Cuando usted peca, no peca, pues que el pastor se enoja, pues sí me enojo porque usted es cabeza dura a veces, pero ¿realmente es contra quién? Contra el Señor. Natán le respondió, sí, pero el Señor te ha y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, también el hijo que ella quedó embarazada va a morir. Entonces ahí es donde David clama, mira, tiene un teshuva primero por su pecado moral. Pon la siguiente, porfa. Cuando quitamos la vida a otros, cuando usted es capaz de apagar la luz de otros, la vida de Dios, hay que tener un teshuva. Le enseñaba a mis discípulos en un grupo que hay personas que son tropiezos, ¿sí sabía usted? De pronto usted está acá en la iglesia y tiene un novio en el mundo y ese novio es un que te está quitando la vida de Dios. Y es necesario que tengas un teshuva. ¿Qué más? Cuando se pierde nuestra familia, tenemos que volvernos a Dios por las personas que amamos. Tenemos que volvernos a Dios. Yo escuché la historia de una mujer que su hijo creo que era adicto a la droga y le gustaba la música metalera y todo. Y esta mujer todas las noches iba y oraba por él mientras él dormía. ¿Quién aquí tiene sueño profundo? Levante la mano, que diga yo, pastor, si usted era por mí de noche, yo ni idea. Entonces, de pronto el hijo era de sueño profundo y ella aprovechaba eso y iba y le ponía una manito en la pierna y decía, Señor, este es mi hijo, Dios, tú me lo diste, por favor, que no se pierda. Quítale ese amor al mundo, amor a la droga, amor por los manes, por las mujeres, Señor, ayúdame. Porque si tú no lo haces, yo le digo, pero no quiere. Pero hay que volver a Dios. David dijo, he pecado y ahora mi familia va a ser destruida, tengo que volverme a Dios. Los que estamos casados nos volvemos a Dios cuando vemos que Satanás quiere atacar a nuestras esposas. Con ideas, con conceptos, con heridas, con ideas de suicidio, de muerte. Es cuando uno, no, tengo que activar mi fe, tengo que comprarme un aceite y ungirla. Tengo que ir por ellos. Más tenaz cuando usted ve esto en su familia y usted sigue indolente y no ora por ellos. Que ves que tus hijos se pierden, que tu esposo se pierde, que tu esposa se pierde, que estás perdiendo tu hogar, que la familia cada vez más dispersa y no tienes un teshuvá, un volver a Dios a decir, oye, esto no es normal, tengo que hacer algo. Cuando, por ejemplo, ves a tu hermana y dices, bueno, ya, igual, ya verá. Es cuando ya se te enfrió el corazón que no puedes ni siquiera clamar a Dios por tu propia familia.
Hay que tener un Teshuvá en esa área y clamar por nuestra familia. Por muy duros que se vean, por muy incrédulos que parezcan, por muy fuerte que parezca la obra de pecado en sus vidas, tienes que clamar. Amén. ¿Está aprendiendo? Y por último, bueno, y cuando las consecuencias de nuestro pecado recaen en nuestra familia, ¿qué fue lo que le pasó a David? Y lo último, en la humanidad. La humanidad tiene que tener un Teshuvá. Diga al que está a su lado, tenemos que tener un Teshuvá. Un texto muy lindo en Mateo 17. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Diga al que está a su lado, Jesús predicaba. Entonces tú, ¿por qué no? Si Jesús predica, pues porque nosotros no, si somos seguidores de Cristo, ¿no te parece? ¿No ha visto esa gente que, por ejemplo, Falcao se hizo un corte y tú, todos el corte de Falcao? Cristiano Ronaldo se hizo un corte y todos el corte de Cristiano Ronaldo. Así es, entonces si tenemos ese tipo de apariencia en el mundo, porque no está tan linda. Si Jesús predica, porque tú no lo haces. Por ejemplo, esta mañana le prediqué este mensaje a mi hija. Entonces ella estaba en los brazos de mi esposa, entonces yo le dije a Aleja, porque esto es chévere, le dije, Aleja, voy a predicar de esto, ven, te lo predico para ver que tú me digas qué tal está. Y entonces Aleja tenía a la niña ahí, y entonces yo empecé a predicarle a Aleja, y yo me di cuenta que Samantha estaba así, y hacía esto. Y empezó a reírse muchísimo, no paraba. Entonces yo le dije a Aleja, no, ya no te voy a predicar a ti, voy a predicarle a la niña. Y entonces empecé a predicarle a Samantha, Samantha, tienes que tener un Teshuvá, y hacía... Y así, eso que hace el ojo así chiquito de la risa. Y mire, ella me ama porque, wow. Entonces, yo hice esto. Empecé a predicar porque el Señor lo hizo. Qué rico uno poderle predicar a los hijos, ¿cierto? Mi amor, siéntate que te voy a predicar algo que Dios me dijo para ti. Y usted empieza a decirle, mira, Dios me dijo que tienes que corregir esto, pero que Dios te ama. ¿Sabe cuáles son las cosas más lindas de ir al campamento? Que yo tenía unos jóvenes ahí. Y yo antes de ponerle la mano a cada uno de ellos cogía y decía, Señor, dame la palabra. Entonces yo recuerdo que uno de los muchachos que fue al campamento empecé a orar por él y yo le dije, mira, yo siento decirte de parte de Dios que Dios te dio una promesa hace 8 años y que Él no se le ha olvidado a pesar de tu pecado. Y entonces él, de esos que van al campamento que parecen duros, que usted dice, ese no pasó nada con ese ahí, qué charrera. Pero empezó a llorar y el piso se empezó a llenar de lágrimas. Y entonces yo le dije, pero tú no te puedes olvidar de la promesa que Dios te dio, que te iba a exaltar y te iba a usar. Y empezó a llorar y como que le empecé a predicar a una persona por medio de la oración, por medio de un mensaje. Tú no sabes Dios qué puede hacer. Dios siempre quiere usar una palabra tuya en tu familia. Yo recuerdo mucho que cuando ya empezábamos en la vida con Dios y tenía a mi mamá enferma, pero le predicaba. Y le decía, mami, mire, abra la Biblia. Bueno, no puedo abrirla, pero yo le abro la Biblia a usted. Y entonces Dios me está diciendo esto. Recuerdo mucho un día que estaba muy malita y yo tenía una guitarra en la casa y empecé a adorar. Y el cántico era una palabra de Dios. Y entonces ella decía el cántico que Dios era su consolador. Y entonces yo empecé a tocar la guitarra y a cantar consolador, consolador, consolador. Y mientras yo tocaba, ella iba llorando. Y como que sentía consuelo, o sea, yo sentí que si el Señor Jesús lo hizo, porque yo no lo hice. Y entonces mire lo que predicaba el Señor Jesús, decía, arrepiéntase, diga al que está a su lado, arrepiéntase. Ahora hágale en el codo, dígale arrepiéntase. Dígale, ¿qué le pasa? ¿De qué se arrepiente? De sus pecados. Y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca. ¿Cuándo tenemos que tener un Teshuvá? Cada vez que estamos con Jesús. Cada vez que el reino se acerca tenemos que decir, oye, me tengo que volver. Cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Mire este verso tan lindo. Y Jesús los llamó y les dijo, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. ¿Quién quiere ese llamado? Tremendo, ¿no? Y mire esta palabra, si usted tiene su Biblia, diga al que está a su lado, y enseguida. ¿Dejaron las redes y lo? ¿Qué tiene que hacer usted? Diga, enseguida. Seguir a Jesús. Con esto termino. Quiero enseñarle algo muy lindo de por qué tener un Teshuvá. Por ejemplo, cuando el Señor está cerca, cuando tenemos cara a cara al Señor Jesús. Cuando usted lo invitan a una iglesia, es una buena oportunidad para tener un tiempo de volverse. Quiero decirle y enseñarle esto. Antes de volvernos a Dios, nosotros vinimos a una iglesia. Antes de convertirnos en cristianos,
nos invitaron a una iglesia. Y en la iglesia fue donde Dios nos habló, en la iglesia fue donde Dios nos enseñó, en la iglesia fue donde nos enseñaron la obra de la cruz. Fue en la iglesia. Yo no llegué aquí siendo el más santo. Yo llegué con pecado, con luchas, con procesos, con dolor. Y fue aquí donde me enseñaron. Por eso qué lindo que usted vaya y muestre el rostro de Jesús invitando a alguien a una iglesia. Solo tráigalo, diga tráigalo. Y si usted tuvo luchas para traer a alguien hoy, persevere 8 días más. Invitando y diciendo, si usted tiene hijos, vuélvalos a invitar, porque usted no sabe que ese sea el rostro del Señor, que cuando vengan acá un día ellos digan, ese día fue, yo fui 10 veces, pero la 11ª, mire, fue, Dios me tocó, ese día fue. ¿Cuántos de ustedes de pronto a la primera ya? Recuerdo mucho cuando Juanca llegó a la iglesia, llegó solo, ¿sí o no? Y empezó a venir solo, y después creo que trajiste a Aleja. Y después fue trayendo, y hoy cuando ayer veía a la señora Livia irse de campamento, usted verá cómo se llegó la señora Livia. Llegó sin convertir, en durezas, en luchas, o sea, difícil, como muchos llegamos. Y ayer que llevó su invitada, que se fue a predicar al campamento, usted dice, es que hay que traer la gente. O sea, de pronto a la primera usted dirá, no es, pero ¿qué pasó? Yo lo venía trayendo, pero persevera, insiste, trata, motiva, escríbeles, no dejes de escribirles, nunca coja el teléfono y diga, no, ya si no le escribo es una jaladera y qué pereza. No sabes el día que será. Mire, yo llevo 10 años siendo pastor y he visto gente re dura con el Señor, o sea, dura dureza, pero lo más impactante cuando se convierten, que su transformación es total, apasionados por el Señor, le sirven. Muchos de nosotros llegamos así. Y por eso no quiero privarle a nadie de tener un cara a cara con el Señor Jesús que de pronto a la primera no se da. De pronto necesitas invitarle más. No bajes los brazos. Y lo último, en la siguiente, porfa, creo que esa es la última. La siguiente, porfa. Uy. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, ¿con cuántos Dios tiene un propósito? Amén, vuélvete al Señor para cumplirlo. De pronto Dios te dio el propósito, te alejaste de Dios y por eso no lo has podido cumplir. ¿Y cómo se hace? Cierro con esto. No, la siguiente y la siguiente. Al instante. ¿Cómo se hace? Al instante. No titubee. Tome decisiones ya. Dígale al que está a su lado, tome decisiones ya. Mire, yo siento decirle esto, mire, dígale al que está a su lado, termine con él. Bueno, tú no, sigue con él. Déjelo, si no le conviene, déjelo. Estoy hablando del pecado, ¿no? Porque ahora dijo el esposo, el pastor dijo, chao papá. No malinterprete. Juanca miró al papá y dijo, chao papá. Ahora sí, independiente. No. Termine con su pecado, con lo que lo está alejando de Dios. Amén, ¿aprendió hoy? Póngase de pie, por favor, yo quiero bendecir su vida.